Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video del curso de trigonometría donde seguimos con lo que es el tema de ángulos múltiples, pero en esta ocasión vamos a demostrar algunas identidades auxiliares más acerca del ángulo triple, en donde nos vamos a dar cuenta y vamos a aprender hoy día de que toda esta expresión que parece que da miedo, ¿no? Donde vemos aquí 4 seno de alfa por seno de una resta de dos angulitos, en este caso 60 menos alfa, por el seno de una suma, ahora dice de 60 más alfa. Toda esta cosa que nosotros vemos aquí simplemente se resume en el seno del ángulo triple. También vamos a ver que esta expresión que tenemos aquí como 4 veces coseno de alfa por coseno de una diferencia de 60 menos alfa por el coseno de la suma de 60 más alfa, todo esto se reduce a simplemente coseno de mi ángulo triple, que en este caso el angulito para ambos casos es alfita. Y finalmente vamos a ver por aquí también que la tangente de alfa multiplicado por toda esta cosa, que es una tangente de una diferencia por la tangente de una suma, toda esta cosa se resume en simplemente lo que es la tangente de mi ángulo triple, ¿no? Donde nuestro angulito de estudio por aquí también es simplemente alfita. Ahora, anteriormente nosotros ya habíamos demostrado que tanto el seno, coseno y tangente de nuestro angulito triple estaban representadas por estas expresiones. Ya habíamos demostrado en videos anteriores y también habíamos visto que el seno y coseno de mi angulito triple se podían expresar de esta otra manera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que si nosotros encontramos un casito donde vemos esto al ojo y al toque, tenemos que reconocer de que esto se trata, por ejemplo, de un seno de ángulo triple, o esta cosa de aquí abajo se trata de un coseno de mi ángulo triple, o esta cosa de aquí abajo tangente de mi ángulo triple, y entonces pasamos a la acción. Ok, entonces aquí empezamos con lo que es primero esa expresión fea que nos decía 4 veces seno de mi ángulo alfa multiplicado por el seno de la diferencia por el seno de la suma. Entonces, a ver, para poder reducir nosotros toda esta expresión y al final nos quede solamente seno del ángulo cubo, vamos a utilizar una formulita muy peculiar que también ya hemos visto con anterioridad, en el cual nos dice que si nosotros tenemos por aquí el seno de una suma multiplicado por el seno de una diferencia, ya, donde en este caso nuestros angulitos son aquí A y B, por acá A y B, entonces eso va a ser igual a simplemente el seno al cuadrado del primero menos el seno al cuadrado del segundo. ¿Dónde vemos esto? Mira, acá tenemos el seno de una suma por el seno de una resta. Y es lo que tenemos acá, mira. Seno de una suma por el seno de una resta. Entonces es lo que vamos a aplicar por aquí. Entonces si nosotros traemos toda esta expresión del seno de la resta por el seno de la suma, a ver, vamos a traerlo por aquí abajo para comparar. Tenemos seno de la suma, o sea 60 más alfa, por el seno de la resta, o sea 60 menos alfa. Esto simplemente aquí nos dice que tenemos que comparar, en este caso, quién es A y quién es B, ¿no? Porque aquí como respuesta nos saldría el seno al cuadrado del primero, o sea, el valor de A. Pero ¿cuánto vale el valor de A en nuestro ejercicio? 60. Entonces aquí sería seno cuadrado de 60. Menos el seno al cuadrado del segundo. Pero ¿quién sería nuestro segundo angulito? Allá, si nosotros comparamos por aquí, nuestro segundo angulito B en este caso sería alfa. Entonces acá sería seno cuadrado de alfa. Y listo. Entonces toda esta expresión que nosotros teníamos por aquí se resume en seno al cuadrado de 60 menos seno cuadrado de alfa. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, a ver, ¿cómo nos está quedando? Nos queda 4 veces seno de alfa, o sea, este de aquí, al que no le hemos hecho nada, lo estoy copiando, multiplicado por, aquí vamos a abrir unas llavecitas, seno cuadrado de 60 menos seno cuadrado de alfa, ¿sí o no? Porque en vez de colocar otra vez, en vez de colocar toda esa expresión pintada de amarillo, vamos a escribir simplemente seno cuadrado de 60 menos seno cuadrado de alfa. Listo. Ahora, si recordamos las razones trigonométricas de ángulos notables, vamos a darnos cuenta de que este seno de 60 es simplemente, ¿no? Es raíz de 3 sobre 2, pero hay que tener cuidado porque ese seno de 60 está elevado al cuadrado, entonces aquí le vamos al cuadrado, lo demás simplemente volvemos a copiar, ¿no? Menos seno cuadrado de alfa. Y ahora sí, resolviendo utilizando nuestra poderosa matemática, por acá nos va a quedar, ¿no? 4 veces seno de alfa multiplicado por esa potencia cuadrada, se reparte para ambos, ¿sí o no? Tanto para el numerador como el denominador, menos seno cuadrado de alfa. Ok, entonces fíjate que en la parte del numerador, la raíz cuadrada con la potencia cuadrada se va. Y me está quedando 4 veces seno de alfa multiplicado por, arriba me queda 3 y abajo 2 al cuadrado, 4 menos seno cuadrado de alfa. Ok, eliminamos esos corchetes. Y nos va a quedar simplemente, a ver, eso entraría a multiplicar, ¿no? Sería 4 por el seno de alfa multiplicado por 3 cuartos menos 4 veces seno por seno cuadrado, seno cubo, ¿sí o no? En la primera expresión, cuarta con cuarta se va y por acá nos queda simplemente 3 veces seno de alfa menos 4 veces seno cubo de alfa. Y si tú te acuerdas, esta expresión de aquí, esta expresión es nada más y nada menos que nuestro seno de nuestro angulito triple.
lo que ya habíamos demostrado en videos anteriores. O sea, ¿a qué conclusión estamos llegando? De que toda esta cosa que nosotros tenemos acá arriba, 4 seno de alfa por seno de una resta por seno de una suma, todo esto se reduce nada más y nada menos que al seno de mi angulito triple, que es lo que tenemos aquí como igualdad. Y bueno, por aquí entonces está la primera expresión demostrada. Pasamos a lo que es la segunda. A ver, en la segunda expresión nos dice que nosotros podemos llegar a reducir toda esta cosa donde vemos 4 coseno de alfa por el coseno de una diferencia por el coseno de la suma. Dice que si le aplicamos algunas formulitas aquí, podemos llegar a la expresión nada más y nada menos que del coseno de mi angulito triple. Ok, entonces aquí vamos a utilizar una fórmula similar a la del seno de la suma por el seno de la diferencia, solo que aquí vamos a utilizar cosenos, ¿no? ¿Y cuál es la formulita? La formulita me dice, ¿no?, que si nosotros tenemos coseno de A más B por coseno de A menos B, esto va a ser igual al coseno al cuadrado del primero, que en este caso es A, menos el seno al cuadrado del segundo, que en este caso es B. Estamos hablando de nuestros angulitos A. Y si te das cuenta, mira por aquí, coseno de la suma por coseno de la diferencia, eso lo tenemos aquí, te lo voy a pintar de amarillo, mira, coseno de la suma por coseno de la diferencia. Ok, entonces lo único que vamos a hacer es comparar, ¿sí o no? Coseno de la suma, ¿quién es la suma? 60 más alfa. Por coseno de la diferencia, ¿quién es la diferencia? 60 menos alfa. Ok, entonces esto que es igual al coseno al cuadrado del primero. Ya, pero ¿quién es el primero? A ver, mira, comparemos. ¿Quién es el primero? 60, ¿no? Entonces acá sería coseno cuadrado de 60, ya está. Menos seno cuadrado, ¿pero de quién? Del segundo. Ok, ¿quién es el segundo? Comparemos, pues, aquí está el segundo, si no, mi angulito B. ¿Quién es? Ah, es alfita. Ok, entonces acá sería seno cuadrado de alfita. Listo, ahora sí, entonces a ver, en vez de escribir toda esta multiplicación del coseno de la diferencia por el coseno de la suma, simplemente vamos a escribir coseno cuadrado de 60 menos seno cuadrado de alfa. Listo, ok, a ver, vamos a volver a escribir la expresión que tenemos, empezando por este 4 coseno de alfa que no le hemos hecho nada. Entonces acá sería, ¿no?, 4 coseno de alfa por toda esa cosa de color amarillo que hemos dicho que vamos a escribir coseno cuadrado de 60 menos seno cuadrado de alfa. Ok, por acá ahora sí, si continuamos resolviendo esto, debemos acordarnos que simplemente el coseno de 60 es un medio, ¿sí o no? Pero hay que tener cuidado porque ese coseno de 60 está elevado al cuadrado, menos seno cuadrado de alfa. Listo. Por aquí entonces sería 4 coseno de alfa multiplicado por 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Menos, ahora, acuérdate de esto. Coseno cuadrado de un angulito más el seno cuadrado de otro angulito, del mismo angulito es 1. Pero mira, fíjate que por aquí nosotros tenemos seno cuadrado de un angulito. Entonces de aquí vamos a despejar nada más. Y nos está quedando de que el seno cuadrado de un angulito es igual a 1 menos el coseno cuadrado de ese mismo angulito. ¿Por qué menos? Porque fíjate que aquí el coseno cuadrado está positivo, se va al otro lado negativo. Entonces mira, el seno cuadrado de un angulito es igual a 1 menos coseno cuadrado de ese mismo angulito. Y es lo que vamos a poner por aquí, mira. En vez de seno cuadrado, vamos a poner 1 menos coseno cuadrado de ese mismo angulito. ¿Pero quién es nuestro angulito por aquí? Alfita, ¿sí o no? Alfita. Entonces escribamos 1 menos coseno cuadrado de alfita. Solo que aquí le vamos a poner paréntesis. ¿Por qué le vamos a poner paréntesis? Porque aquí adelante de este seno cuadrado de alfa, mira, fíjate, hay un menos. Y cuando hay un menos, hay que poner paréntesis. Ok, entonces, a ver, ahora sí, seguimos resolviendo. Sería 4 coseno de alfa por, acá sería 1/4. Ese menos que hemos dicho cambia de signo a todo lo que está dentro de aquí, ¿sí o no? Entonces, si este 1 aquí adentro es positivo, por este menos sale negativo, ¿no? Sería entonces menos 1. Si este coseno cuadrado es negativo, por este menos se convierte en positivo, entonces saldría como coseno cuadrado de alfa. Y listo, ahora sí, entonces resolvemos aquí lo que son los numeritos, o sea 1/4 menos 1, y tenemos 4 veces coseno de alfa multiplicado por, acá sería 1 menos 4 dividido entre 4, ¿sí o no?, más coseno cuadrado de alfa. Ahora sí, una simple matemática básica, donde 1 menos 4 es menos 3 dividido entre 4 más coseno cuadrado de alfa. Listo, ahora sí, si desaparecemos esos corchetes, el 4 coseno multiplica cada uno, entonces tendríamos, ¿no?, menos 3/4 por 4 veces coseno de alfa, más 4 veces coseno por coseno cuadrado, esto me da coseno cubo, entonces acá sería 4 veces coseno cubo de mi angulito alfa.
Ahora por aquí en la primera expresión vemos que cuarta con cuarta se va y te queda menos 3 veces coseno de alfa más 4 veces coseno cubo de alfa. Ok, esto de repente para algunos no se les hace conocido. Ordenemos entonces, el positivo lo ponemos adelante y el negativo, bueno, lo ponemos como en segunda posición. Y si tú tienes buena memoria, te habrás dado cuenta de que esto es nada más y nada menos que nuestro coseno del angulito triple, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiere decir esto? Que toda esta expresión que tenemos acá arriba, simplemente si le aplicamos algunas formulitas como lo hemos hecho por aquí, toda esta expresión se reduce a simplemente el coseno del ángulo triple y por acá está pues obviamente ultra demostrado. Ok, vayamos con la última parte, lo que es la tangente. A ver, por aquí vemos, ¿no? Nos dice, a ver, la formulita auxiliar o esta formulita extra nos dice que la tangente de alfa multiplicada por la tangente de una diferencia por la tangente de una suma, dice que todo esto se reduce a la tangente de mi angulito triple. Ok, vamos a ver. ¿Qué fórmula podemos nosotros utilizar para poder reducir la tangente de una diferencia por la tangente de una suma? Ok, ese es fácil, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay una formulita que me dice a mí que la tangente de una suma por la tangente de una diferencia, eso es igual a simplemente la tangente al cuadrado del primero, que en este caso es A, menos la tangente al cuadrado del segundo, que en este caso es B, menos 1 menos la tangente al cuadrado del primero A por la tangente al cuadrado del segundo, que es B. Eso me dice la formulita. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí ahora es simplemente comparar, porque ¿dónde encontramos nosotros en nuestro ejercicio la tangente de una suma por la tangente de una diferencia? Ah, ya, o sea, eso está fácil, ¿sí o no? Aquí está, mira. Tangente de una suma por tangente de una diferencia. Entonces vamos a comparar, a ver, acá sería tangente de una suma, o sea 60 más alfa, por la tangente de una diferencia, o sea tangente de 60 menos alfa. ¿Eso a qué es igual? A la tangente al cuadrado del primero. Ok, ¿quién es el primero? A ver, comparemos pues, ¿no? Aquí está A, aquí está 60 en la misma posición. Ah, ok, entonces el primero es 60. ¿No? Tangente al cuadrado de 60 sería entonces menos la tangente al cuadrado del segundo. Ok, ¿quién es el segundo? A ver, comparemos. El segundo debe ser B. ¿Quién está en la misma posición? Alfita. Ah, ok, entonces para mi problema el segundo angulito es alfa, ¿no? Es alfa. Entonces, a ver, otra vez seguimos. Dividido entre 1 menos la tangente al cuadrado del primero. Ya hemos visto que el primero es 60 multiplicado por la tangente al cuadrado del segundo, que también hemos visto es alfita. Ok, entonces recordemos que simplemente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Antes de reemplazar, en vez de escribir la tangente de una diferencia por la tangente de una suma, lo que vamos a escribir es todo esto, ¿no? Tangente cuadrado de 60 menos tangente cuadrado de alfa dividido entre 1 menos tangente cuadrado de 60 por la tangente cuadrada de alfa. Ya, pero esto parece una expresión mucho más complicada que todo esto, ¿sí? Entonces lo vamos a tratar de reducir porque aquí nosotros conocemos lo que es la tangente de 60. Y a ver, si resolvemos la tangente de 60 sabemos que es raíz de 3. Pero hay que tener cuidado porque esa tangente de 60 está elevado al cuadrado. Menos la tangente al cuadrado de alfa que no conocemos, lo vamos a dejar así. Y por acá dividido entre 1 menos la tangente de 60, que otra vez es raíz de 3, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque también está al cuadrado por la tangente cuadrada de alfa. Listo. Entonces arriba vemos que potencia con raíz cuadrada se simplifica y nos queda 3 menos la tangente cuadrada de alfa dividido entre 1 menos otra vez, ¿no? Aquí potencia con raíz cuadrada se simplifica y me queda 1 menos 3 veces tangente cuadrada de alfa. Ok, ahora sí, entonces en vez de escribir todo esto de la tangente de una suma por la tangente de una diferencia, vamos a escribir esta cosita, que ya está reducida, ¿no? Ya está reducida. Entonces, a ver, sería, ¿cómo sería? A ver, por aquí vamos a escribir primero, ¿no? Sería, en vez de escribir todo esto, sería 3 menos la tangente al cuadrado de alfa dividido entre 1 menos 3 veces la tangente al cuadrado de alfa. Ok, fíjate que todo eso estaba siendo multiplicado ¿por quién? Por este tangente de alfa que no le hemos hecho nada, ¿sí o no? Ok, entonces acá sería tangente de alfa. Y le ponemos por aquí unas llavecitas mejor en vez de un puntito. Le ponemos ahí unas llavecitas. Ahora lo que vamos a hacer es desaparecer esas llaves haciendo de que la tangente multiplique a estos de acá arriba, pues. ¿Y cómo nos va a quedar? Ah, ya, esto me va a quedar así, mira. Esto es igual 3 por tangente de alfa, 3 veces tangente de alfa. Menos tangente de alfa por tangente al cuadrado de alfa es tangente cubo de alfa. Ok, tangente cubo de alfa dividido entre, bueno, abajo no le podemos hacer nada, entonces sería 1 menos 3 veces tangente al cuadrado de alfa. Ahora, si tú te acuerdas, esta expresión que nos ha salido por aquí es nada más y nada menos que nuestro tangente del ángulo triple, que es lo que tenemos aquí, ¿no? O sea, si nosotros rebuscamos las formulitas, esta cosa de acá arriba es nada más y nada menos que nuestra tangente del angulito triple.
que en este caso es alfita. Y listo, entonces demostrado, no súper demostrado, de que toda esta expresión que al principio parecía que daba miedo, se reduce en nada más y nada menos que la tangente de nuestro angulito triple. De la misma forma para lo que es esta expresión, que se reduce al coseno del ángulo triple, y asimismo también para toda esta expresión que se reduce al seno del ángulo triple. Y bien chicos, entonces esas serían las 3 demostraciones de este video. Espero que me hayan podido entender. Y si quieres tener un poco más de información, te dejo entonces en la descripción del video nuestro link del grupo de Facebook y nuestro link de Instagram, donde podrás de repente ir y hacernos algunas preguntas acerca de algún ejercicio o duda que tengas acerca de este tema. Ok, entonces cuídate mucho, estudia bastante y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.